La viuda negra es famosa no solo por su veneno poderoso, sino por su comportamiento mortal. Después del apareamiento, muchas hembras devoran al macho, convirtiendo el amor en una trampa mortal. Pero esta historia no es solo de películas, porque en Paraguay también tenemos nuestra propia protagonista, una mujer que cambió el amor por la codicia, un crimen que estremeció a un país entero. Hoy te contamos el caso de Gladys Andrea Garay, la viuda negra paraguaya. En San Antonio, Paraguay, Gladys Andrea Garay parecía una mujer tranquila, pero planeaba el asesinato de su esposo Juan Antonio López Cantero, junto a su amante Carlos Ferreira y el amigo del mismo, para cobrar un seguro de vida millonario. La madrugada del 26 de febrero del 2017, todo se cumplió. Gladys despertó a su marido fingiendo escuchar ruidos. Cuando Juan salió a revisar, los dos hombres lo emboscaron. Lo picanearon con electricidad y seguidamente Gladys se subió sobre su esposo y le cortó el cuello. Murió al instante. Intentaron simular un robo, pero las pruebas revelaron la verdad. Era un crimen planificado. Pero no era la primera vez. Su primer esposo también habría muerto tras firmar una póliza a su favor. Conozcamos más detalles de este caso. Gladys Andrea Garay, acusada por la muerte de su esposo Juan Antonio López Cantero, edad 44 años, lugar de nacimiento, Asunción, profesión, enfermera, pareja, Gerardo Ramón Ferreira, Juan Antonio López, hijos, Mauricio Ferreira y otro menor de edad. Carlos Ramón Ferreira Cristaldo, acusado del crimen de Juan Antonio López Cantero, edad 45 años, lugar de nacimiento, Lambaré, profesión, mecánico, esposa, Enriqueta Carballo. Esteban Joel Servián Leite, acusado del crimen de Juan Antonio López Cantero, edad 38 años, lugar de nacimiento, Lambaré, antecedentes, robo y lesión corporal. Juan Antonio López Cantero, asesinado el 26 de febrero del 2017 en su domicilio, edad 60 años, lugar de nacimiento, Nueva Italia, profesión, mecánico, pareja, Gladys Garay, alias la viuda negra, seguro de vida 300 millones de guaraníes. Gladys Andrea Garay era enfermera. Llevaba una vida aparentemente tranquila, en el barrio Achucarro en San Antonio, dedicada a su hogar y a su esposo, Juan Antonio López. Enfermera profesional, madre, con estudios técnicos en salud, inteligente, meticulosa, con una personalidad calculadora. Descrita por vecinos como amable, reservada y educada, participaba ocasionalmente en actividades comunitarias, pero su imagen pública era diferente a su frialdad privada. ¿Cómo era Gladys desde tu perspectiva? ¿Cómo la veías? Era una persona tranquila, saludaba siempre. Estaba a mi parecer era agradable, ¿verdad? Pero nunca nos imaginamos que iba a ser así. Entre problemas económicos y celos, apareció Carlos Ferreira, su amante, quien se convertiría en su cómplice. Pero este complot no se limitaba a dos personas. Carlos involucró a un amigo, un tercer implicado que ayudaría a montar la escena del supuesto asalto, Joel Esteban Servián. Hombre joven, trabajador informal, apasionado y manipulable, con antecedentes por delitos menores, conocido en su entorno como impulsivo y poco estable. Su vínculo con Gladys era secreto para la mayoría. La frialdad de Gladys y la promesa de dinero cimentaron esta sociedad criminal de tres. Poco antes del crimen, Juan Antonio había firmado una póliza de seguro de vida por un monto muy alto. La beneficiaria, su esposa, Gladys. Los investigadores descubrirían que, desde ese momento, Gladys y sus cómplices, Carlos y su amigo, comenzaron a planear un crimen casi perfecto, motivados por la codicia. La noche del 26 de febrero del 2017, Gladys llamó desesperada a la policía. Decía que un grupo de asaltantes había entrado a su casa y que su esposo, Juan Antonio, había sido asesinado brutalmente.
Y la noche que aconteció el hecho, ¿cómo fue la reacción de ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron los vecinos? Y cuando vino la policía, los vecinos nos alarmamos todos, no sabíamos nada de lo que pasaba. Entonces nosotros queríamos saber qué pasó y nos fuimos, estuvimos ahí mironeando, preguntando. Había sido que ella ya le mató al señor y ella de repente dijo que era un asaltante y ella se puso mal. Ella estaba enfrente de su casa sentada en un sillón y estaba medio desmayada, ¿verdad? Entonces después ella dijo que eran los asaltantes lo que vinieron y le mataron al señor. Había sido que era ella misma, ¿verdad? Ella le mató. Ella después se despertó Guau y dijo que se desesperó todo mal. Los agentes notaron algo extraño. No había señales de robo y la casa estaba completamente impecable. Y lo más sospechoso, Gladys no mostraba el dolor de una esposa que acababa de perderlo todo. La escena del crimen fue cuidadosamente montada. Todo parecía planeado. la versión del asalto se vino abajo. Peritos revisaron el teléfono de Gladys y encontraron mensajes con Carlos, evidenciando la participación de él. Mensajes entre ellos hablaban de liberarse de él y del dinero que cobrarían. Ya no veo la hora que se muera este viejo. Ya quiero nuestra plata. Sí, amor. Tiene que parecer un asalto, así nadie sospecha. La verdad emergía con fuerza. Gladys Andrea Garay fue detenida junto a su amante Carlos Ramón Ferreira y el amigo de este, todos acusados de homicidio doloso agravado. El amigo de Carlos participó como apoyo logístico en el crimen. No tenía relación directa con Gladys. Él mismo, poco conocido por los vecinos, actuó en la sombra. Su testimonio fue decisivo para desmontar la coartada. Vos me decías de que participaste realmente del homicidio, pero que no lo mataste. ¿Qué hiciste? Me decías que le tapaste la boca. Contanos esa parte. Sí, solamente le tajé y después la señora se enojó porque ella quería que yo le matara al señor. Y yo le dije que no y le retó a Carlos. Después de picanearle todo con la picana eléctrica, se acostó ahí. Le acosté yo al señor y salí afuera porque ella me dijo que yo quería que yo le matara. Yo le dije que no y se enojó y le dijo, ¿por qué le trajiste a un inútil de esta clase para que haga el trabajo? Le dijo a Carlos. ¿Cómo le despertaron al señor? Me decías vos que estaba durmiendo. ¿Él te conocía a vos o solamente le conocía a Juan, en este caso a Carlos Ramón Ferreira? No sé si le conoce. No, Ya, yo pero no... ¿el señor qué hacía a esa hora? ¿Ustedes se fueron ya cerca, pasada la 1 de la mañana, fueron a la casa? Sí, estaba durmiendo el señor. ¿Cómo entraron a la casa? La señora no abrió la puerta, estaba en la puerta luego cuando llegamos. Ella le estaba esperando a ustedes. Sí. Ahí salió la señora y me comentó que supuestamente el señor le quiso abusar de su nena y para eso nos fuimos para pegarle, algo por el estilo. Yo ¿Qué pensé... pasó? Él estaba acostado. Contanos esa parte, ¿cómo fue? acostado. Contanos así de cómo fue. Entraron a la casa, ella estaba esperando a ustedes, el señor estaba durmiendo. Contanos esa parte. Y después de que hablamos mucho afuera, supuestamente le íbamos a pegar nomás y después el señor estaba durmiendo y la señora empezó a golpear la puerta. Nosotros entramos en la sala, y él salió y yo le atajé la boca y Carlos le piconeó y se quedó inconsciente y le bajamos y ahí me dijo para que le mate al señor. ¿Vos no te animaste a matarle? No, le dije que no, eso no le voy a hacer, le dije. ¿Quién le mató al señor? Y la señora. La señora Gladys Andrea Garay. Yo no sé su nombre, su señora. ¿Qué hizo ella? ¿Cómo le mató? Contamos, mostrarle a la gente. Yo cuando le dije que no iba a hacer, yo salí afuera y ella se arrodilló encima de él y atajó su cabeza, metió debajo de su cuello la mano y atajó su cabeza y estiró así.
Claro, por él quedó reducido, medio inconsciente luego de haberle picaneado. Inconsciente, varias veces le picaneó. ¿Él se resistió o no? Se resistió al principio y después de picanearle ya se quedó inconsciente. Cuando se resistió, ¿vos qué hiciste? ¿Le sujetaste las manos? La mano, así le abracé y le tapé la boca. Y la que se sube encima de él y lo degolla es ella. Después de que se quedó inconsciente, ella se subió. El juicio atrajo la atención de todo el país. Los medios la bautizaron como la vida negra paraguaya. Los fiscales demostraron que Gladys no solo planeó la muerte de Juan Antonio, sino que fue el autor intelectual y motivacional. El testimonio del amigo del amante fue crucial para confirmar la coordinación y el móvil. La acusada actuó por dinero fríamente. Planificó la muerte de su esposo para cobrar un seguro de vida, que en una de las cláusulas decía que si moría violentamente, en lugar de cobrar 300 millones de guaraníes, pasaría a cobrar 600 millones de guaraníes. Dato importante. Durante el proceso se constató un dato escalofriante. Gladys también había envenenado a su ex esposo, años atrás. El patrón era claro: usar el matrimonio como fuente de lucro y deshacerse de sus parejas cuando no eran útiles. Yo me quedé impactada con la noticia, con el caso, ¿verdad? Porque había sido, ella le mató con un bisturí a su esposo. Perfecto era el corte según la noticia que estábamos escuchando. El forense había dicho que fue el corte perfecto. Y obvio que va a ser perfecto si ella era una enfermera. La familia del ex esposo también estuvo ahí, apareció y dijeron que a lo mejor le envenenaron al señor también. La misma fiscal, María José Pérez, al menos ya manifestaba esta mañana temprano en el allanamiento que hacían a las 4 de la mañana en la casa de Joel Esteban Servián, de que ella se va a encargar personalmente de unificar las carpetas, abrir nuevamente la investigación y hacer la necropsia pertinente a fin de determinar la causa de la muerte del primer marido Menzi. Muy bien. Gladys cumple actualmente su condena en el penal del Buen Pastor, ahora llamado El Cumple. Su rostro ya no muestra la seguridad de antes. El juicio terminó, pero el recuerdo del crimen sigue vivo. Jamás me imaginé que esto iba a ocurrir, porque ella parecía una persona normal. No se me ocurrió, nunca pensé, porque siempre le veíamos normal. Encima ella tiene hijos, su familia, sus hijos, cuanga, pobrecito, dormían mientras ella le asesinaba a su marido. Es una asesina andante. Viuda negra que fue condenada a 30 años de encierro. La justicia sí halló culpable a la enfermera Gladys Andrea Garay, acusada de haber encargado la muerte de su esposo para cobrar el seguro de vida de este. Según las evidencias aportadas por la Fiscalía, la considerada viuda negra, en complicidad con su supuesto amante, Carlos Ferreira Cristaldo, planeó la muerte de Juan Antonio López, ocurrida en febrero del año 2017, solo para obtener un beneficio económico. Tanto ella como el coacusado fueron sentenciados por el tribunal a la pena máxima contemplada en nuestra legislación. Durante el juicio oral se produjeron 21 testificales, de las cuales 4 se dieron vía Zoom, especialmente los policías que estaban en el interior de la República. Igualmente se presentaron los videos de un circuito cerrado, las extracciones de datos autorizados judicialmente, cruces de llamadas y las pericias de acústica e imágenes realizadas por los peritos de laboratorio forense, además de las pruebas documentales. Todo ello fue tenido en cuenta por el tribunal para aplicar la condena de 30 años a los acusados. Viuda negra a prisión prácticamente de por vida. Una mujer que lo tenía todo, pero quiso tener más. Y para lograrlo, eligió el camino del engaño, la traición y la muerte. Así como la araña que devora al macho después del apareamiento, Gladys Andrea Garay tejió su propia red mortal. Solo que esta vez su presa no fue un insecto, fue el hombre que la amaba. El caso de la viuda negra paraguaya no es solo una historia de crimen y castigo, es también
un espejo de lo que la ambición puede provocar cuando el amor se contamina del veneno del dinero.